Muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Un día para que te alegres y para que te goces en Él. Hoy es jueves 5 de mayo de 2022. Yo quiero hablarte de amar o vivir amando al pecador. El pecado realmente es parte de la naturaleza humana, pero también lo es el amor. Nosotros, como hijos de Dios, debemos rechazar el pecado, pero amar al pecador. El amor es recibido y entregado en nosotros, y eso es el mejor agente de cambio que puede haber en el mundo. Jesús definitivamente le da una gran importancia al amor y a la demostración del amor cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento, y dice que los más grandes mandamientos, que son igualmente importantes, son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No sé si a ti te pase igual que a mí, pero yo pienso que hace falta un gran amor de parte de Dios para no cubrir tan solo los pecados que ya he hecho, sino lo que hago en el presente. ¿Y qué tal los que voy a hacer en el futuro? Recordemos que todos nosotros pecamos, porque incluso el no hacer aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos, también nos es contado como pecado. Así que todos, tú, yo, todos pecamos. Pero aquí está la diferencia. Cuando como Dios nos ama, y cuando nosotros demostramos ese amor a otros, y esos otros nos demuestran el amor de Dios también a nosotros, entonces podemos así vivir en la gracia de Dios. Busquemos en la palabra de Dios, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Allí podemos encontrar estas palabras: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En esta carta, Pedro está llamándonos a amarnos los unos a los otros, recordando ese mandamiento que te hablé ya, que cubre toda la ley y los profetas, que es el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Así que este amor, este llamado al amar, habla de nuestra imperfección, porque tú y yo, como ya te dije, no somos perfectos. Los cristianos no vivimos fuera del alcance del pecado, no vivimos fuera de ser imperfectos. Nosotros estamos en un camino que nos aparta del pecado, pero todavía fallamos y cometemos errores. Aún en aquellos momentos donde queremos hacer lo bueno, a veces cometemos errores y herimos a otros. Así que este amor que Pedro está hablando aquí, que cubre multitud de errores, multitud de pecados, está hablando no solamente de que cuando tú amas a una persona, tú estás cubriendo su pecado, sino que a través del amor estás viviendo, estás caminando en ese camino que te aparta a ti del pecado. Así que cuando amamos a los otros y podemos mirar más allá de las cosas que nos han hecho a nosotros, de las faltas, podemos entonces comenzar a crear un ambiente donde podemos levantar a nuestro hermano, y nuestro hermano puede levantarnos a nosotros. Ahora, Pedro nos habla también en esta carta que nos exhorta a apartarnos del pecado. Basta ya con la vida que hemos vivido en el mundo, porque ya hemos pasado bastante tiempo antes de recibir a Jesús como nuestro Salvador, y vivíamos en el mundo haciendo las cosas como el mundo le agrada. Ahora tú y yo somos llamados a vivir
como cristianos. Y realmente es una pérdida de tiempo en que los cristianos traten de continuar viviendo en el mundo como conformándose a las costumbres y a las cosas que le agradan a este mundo. Simplemente tú y yo debemos empezar a caminar y dejar de vivir esa vida de doble ánimo y comenzar a vivir en el amor de Dios. No tan solo el amor de Dios para nosotros, sino el amor de Dios en nosotros para los demás. Pero tristemente, muchos cristianos en sus corazones piensan que todavía no es suficiente tiempo para dejar de hacer las cosas. Quizás no se sienten capacitados para cambiar. Quizás piensan que todavía queda algo más por hacer en el mundo. Porque el mundo te ofrece entretenimiento, te ofrece cosas que parecen dulces, pero realmente son amargas. Y algunos piensan que la vida en Cristo es una vida de aflicciones, que en realidad Jesús nos explica que aunque vamos a tener aflicciones, no debemos tener miedo porque Él ha vencido al mundo. Entonces esto es un trágico error, el querer experimentar al mundo antes de reafirmar tu compromiso con Dios. Es un trágico error que te lleva a un camino incorrecto, no te lleva al camino de la bendición de la vida eterna. Así que al mundo, cuando entonces uno de sus hijos decide cambiar su rumbo, ahora a la gente que te rodea le parece algo extraño que ahora tú no quieras correr con ellos del mismo modo que lo hacías antes. Así que cuando el mundo nos ve así viviendo una vida más correcta de acuerdo al amor de Dios, pues nos critican y nos pueden tratar de hacer daño. Si la vida detrás de la carne fuera sin retos, no valdría la gloria el esforzarse para vivir de acuerdo a lo que Dios ha llamado. Requiere esfuerzo, requiere valentía. Un seguidor de Cristo debe demostrar el amor de Dios y esta debe ser su primera prioridad. Demostrar el amor de Dios en tu vida debe ser tu primera prioridad. Amarnos los unos a los otros, como ya lo dije ahora, cubre una multitud de pecados. Pero tengamos cuidado con esta oración o con este conocimiento, con este versículo. Esto no significa que yo puedo ganar el perdón de Dios o que yo puedo por medio de las obras ganarme el perdón de Dios y que Dios cubra mis pecados porque ahora yo estoy haciendo obras. Recordemos que no es por obras, no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz, donde Él entregó su vida para que entonces tú pudieras ser recipiente del amor de Dios y recipiente del favor y de la gracia de Dios. El pecado y la muerte y la condenación fueron dominados y vencidos en la cruz. Ahora tú y yo caminamos en amor, demostrándole ese amor de Dios a los otros, que nos ayuda a cubrir entonces con el amor de Dios multitud de pecados que hay allá afuera, de gente que necesita ser amada a pesar de sus errores. Amemos al pecador. Aun cuando aborrezcamos el pecado, podemos amar al pecador. Y a eso es que estamos tú y yo llamados. Atrévete a ser diferente, atrévete a hacer la diferencia. Atrévete a vivir con una perspectiva correcta que te lleve a vivir una vida correcta. Y te recuerdo que este es el día que hizo el Señor para que te goces y para que te alegres en Él. Te bendigo, que tengas un excelente resto del día. Amén. Busca el contenido de las páginas Vida Abundante Fajardo y Renovando la Mente del Cristiano y compártelo con otras personas. Y si quieres congregarte con nosotros, nos encontramos en la calle Igualdad, en el barrio Quebrada Fajardo. Allí nos reunimos los domingos a
las 10 de la mañana y los miércoles comenzando a las 7 de la noche. Que Dios te continúe bendiciendo.